Amados hermanos, que el Señor les bendiga. No nos hemos visto desde el año pasado, ¿verdad? Amén. Bueno, hermanos, estamos iniciando este 2025. Ya todos lo sabemos, todos ya hemos celebrado, hemos dicho año nuevo, feliz año nuevo entre todos nosotros. Pero quiero en esta mañana, amados hermanos, que todos nos pongamos en cómo terminamos. El sermón pasado, el domingo pasado, estuvimos hablando de que todos nosotros debemos saber lo que hacemos y por qué lo hacemos, y la forma en cómo terminamos el año pasado. Espero que no nos hayamos olvidado. Todos como iglesia tenemos que saber lo que hacemos y por qué lo hacemos, pero es necesario también que cada año al inicio sepamos lo que vamos a hacer y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, este año queremos ser una iglesia que camina. Entonces, usted se recordará cuando usted mira esta imagen. Es de una serie animada que se estrenó en 1995. Usted sabe qué pregunta Pinky a Cerebro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pregunta? ¿Qué es lo que dice Pinky a Cerebro? ¿Qué haremos esta noche? Dice, ¿verdad? ¿Y cómo responde Cerebro? Vamos a hacer como todas las noches, ¿eh? Tratar de conquistar el mundo. Ahora, si yo fuera Pinky y le preguntara a la iglesia, iglesia, ¿qué haremos de este año 2025? ¿Cómo respondería? Tratar de conquistar el mundo, también será. Es lo general, ¿verdad? Pero esa es la idea en cómo nosotros tenemos que empezar. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? En esta mañana, como ya les mencionaba en el título, queremos ser una iglesia que camina. ¿Y cómo es una iglesia que camina? Primero, como ustedes pudieron ver ahí, el texto que dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, dice de la siguiente manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Creo que eso es lo primero que tenemos que empezar. Por lo general nosotros al final del año decimos, voy a olvidarme todo. Al inicio del año quizás probablemente estemos cargados con las mismas cosas del año pasado. El apóstol Pablo nos hace una ilustración a cómo empezar. Ciertamente olvidando las cosas del pasado afuera. Pero ¿qué es olvidar cosas del pasado? Aquí Pablo no nos especifica, no nos dice, voy a olvidarme las cosas malas. Tampoco dice, tengo que olvidarme de las cosas buenas. Entonces, olvidarse de las cosas, no dice buenas ni malas, es dejar lo que pasó y empezar por una nueva meta. ¿Y cuál es esa meta? Dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Ese es nuestro objetivo. A veces nosotros estamos viviendo en el pasado por cosas buenas que me pasaron el año pasado. Vivo de cosas buenas, de que me sucedió ayer. O vivo de las cosas malas que me sucedieron ayer. Pero dice él, olvidando, no pretendiendo ya haberlo alcanzado todo. ¿Qué es alcanzarlo todo? Saber que yo he cumplido con la tarea que me han encomendado. El apóstol Pablo nos hace esta ilustración. Ahora, el domingo pasado vimos cuál es nuestra gran meta, cuál es nuestra misión. Entonces, como iglesia nosotros tenemos que ser una iglesia que camina. Ahora, ¿cómo podemos ser una iglesia que camina? Porque fácil es decir, seamos una iglesia que camina, pero ¿cómo debe ser esa iglesia que camina? Quiero compartirles solamente 4 puntos de cómo puede ser una iglesia que camina. Primero, una iglesia que camina es guiada por la visión de Dios. Dice en Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. Como iglesia nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos. Esa es una visión. La iglesia tiene visión y misión. Y todos nosotros como miembros tenemos que saber cuál es esa visión y esa misión.
Terminamos el año pasado con esa idea. Sabemos lo que debe ser la misión y visión. Nuestra visión es presentarnos maduros en Cristo. ¿Cómo quieren llegar ustedes a la presencia del Señor? ¿Como niños? Dice la Escritura, tenemos que presentarnos como niños. Pero ¿realmente tenemos que ser como niños inmaduros? ¿O qué es lo que Jesús enseñaba? ¿Cómo debemos ser como niños? Ser como niños no es sinónimo de inmadurez, sino de un corazón noble y de un corazón maduro. Entonces, nuestra visión es esa. El día que yo me presente delante de Dios como iglesia, como individuo, quiero presentarme maduro ante Dios. Nosotros estamos caminando por este ciclo de la vida. Un día queremos estar en la presencia del Señor. Y la pregunta es, ¿voy a presentarme maduramente o voy a presentarme totalmente inmaduro? Entonces, como iglesia queremos presentarnos maduros en Cristo. ¿Y cuál es la misión? ¿Cuál es la misión que nosotros debemos tener? Es lo que vimos la semana pasada. Todos nosotros tenemos como iglesia que adorar, tenemos que servir, tenemos que evangelizar y tenemos que discipular. No hay ninguna otra cosa fuera de las Escrituras que nosotros podamos añadirle a la visión de Dios las que encontramos en la Biblia. Si yo quiero añadir otra visión que va fuera de la Biblia, probablemente estoy siguiendo mis intereses. Pero aquí como iglesia todos queremos adorar, servir, evangelizar y discipular. No hay por qué desviarnos por otro rumbo. Una iglesia que camina tiene que estar guiada por la visión de Dios. Lo segundo, una iglesia que camina vive en la unidad. Efesios capítulo 4 versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una iglesia que camina no es aquel que uno va por otro lado, que otro hace otra cosa, que uno acá, que otro acá. No. Como iglesia queremos ser una iglesia unida. Si ya todos sabemos cuál es la misión y visión de Dios, todos tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo como iglesia. Ya no voy a estar siguiendo a mis propios intereses. Voy a estar enfocado en lo que Dios quiere y ese va a ser mi trabajo. No va a ser poner cosas a mi interés, sino que voy a seguir tratando de trabajar en unidad con todos mis hermanos. A veces creemos que hacemos cosas porque quiero ser reconocido, pero como iglesia tenemos que saber que estamos en la unidad y que todos nosotros formamos parte de un cuerpo. Una iglesia madura entiende que no puede caminar sola. Es necesario que todos trabajemos en equipo. Y al inicio de este 2025 tenemos que tener en claro que sin ustedes, sin cada uno de los miembros que nos encontramos aquí de toda la iglesia de Cristo, sin ninguno de ustedes no podemos caminar. Es muy necesario que usted tenga en mente esto. Usted forma parte del cuerpo de Cristo. Y sin ustedes no podemos caminar. Todos nosotros somos un cuerpo, todos nosotros somos una parte del cuerpo y todos nosotros tenemos que estar seguros de que juntos debemos de caminar. El egoísmo, las divisiones y las rencillas son obstáculos para el movimiento del pueblo de Dios. Una casa que está dividida entre sí no prospera, dice las Escrituras. Una casa donde hay pleitos, donde hay tensiones, no avanzamos. Una iglesia que esté con rencores, con orgullo, con envidia, con calumnias y todo, no prospera, no avanza. Es necesario que nosotros podamos tener empatía entre todos, perdón entre todos, reconciliarnos para que solamente cumplamos un propósito, llegar a la madurez y sobre todo caminar. No podemos llegar a ser una iglesia estancada en la que cada año seamos los mismos. Decimos feliz año entre todos, pero seguimos haciendo las mismas cosas. ¿Qué vamos a celebrar en el año?
Es necesario que en el año podamos caminar como iglesia y podamos llegar a un propósito específico. Todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos enseñó que todos formamos parte de un cuerpo. Usted no está aislado, usted no está separado, usted no forma otra iglesia, usted forma parte de la iglesia de Cristo. Entonces, como cuerpo tenemos que estar seguros de esto, que yo formo parte de un solo cuerpo. Y eso es lo que tenemos que buscar todos los días, la unidad. La unidad que tanto nos debe caracterizar como hermanos en Cristo. La tercera cosa, una iglesia que camina produce frutos espirituales. En esto es glorificado a mi Padre, dice Juan, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En el libro de Juan podemos encontrar cómo Jesús habló de esta forma. ¿Cómo podemos nosotros mostrar ser discípulos de Jesús? Dice Jesús mismo, llevando frutos, mostrando frutos. Una iglesia que camina debe siempre producir frutos. Una iglesia madura no solo se conforma con aparentar una espiritualidad. Una iglesia no solamente se congrega, se reúne los domingos. Una iglesia no solamente se reúne a recibir clases. Una iglesia madura sabe que tiene que salir a la sociedad, impactar en la sociedad y llevar el mensaje a la sociedad. Una iglesia madura entiende que dar frutos no es solamente venir a adorar a nuestro Padre. Estamos haciendo una parte, pero tenemos que salir y conseguir frutos, que es el amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre. Son frutos del Espíritu Santo que tenemos que sembrarlas y tenemos que cosecharlas. Esos son los frutos que tenemos que encontrar. Tenemos que buscar esos frutos. Algunos dicen, ir a buscar frutos es ir a traer más hermanos a la iglesia, dicen algunos. Eso no es, eso es solamente una parte. Los frutos no se conocen por cuántos miembros se reúnen aquí. Los frutos se conocen por cuánto yo ofrezco como cristiano. Ya sabemos cuáles son los frutos. Amor, gozo, paz, benignidad. Esos son los frutos que tenemos que entregar. Entregarlas a Dios. Una iglesia que camina es una iglesia que impacta en su entorno con amor, servicio y santidad. Eso seremos como iglesia. Una iglesia que realmente impacte en la sociedad. No solamente que sea una iglesia, un pequeños miembros reunidos allá por San Nicolás, ahí aquel grupo que se reúne todos los domingos, no, sino que seamos y debemos ser una iglesia que glorifiquemos a Dios en el lugar donde nos encontremos, con las personas quienes nos relacionemos. Seamos ramas conectadas a la vid verdadera, llevando fruto que permanezca. Si todos nosotros somos parte de la vid, nosotros debemos ser las ramas, las partes de esa vid que lleve fruto. Y no solamente un fruto que esté temporalmente, sino frutos que sean permanentemente. El último, en una iglesia que camina tiene que tener un compromiso constante con la obra de Dios. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra de nuestro Señor, sabiendo que vuestro trabajo es en el Señor, no es en vano. Creo que como iglesia tenemos que ser una iglesia comprometida, no con el ministerio, no con las personas. Una iglesia tiene que estar comprometida con la obra de Dios. Una iglesia que no está comprometida, dejamos todo el trabajo a una persona, dejamos todo el trabajo a un ministerio y ahí que se haga. Entonces, una iglesia madura, una iglesia comprometida es hacer el trabajo todos. Es que nosotros, gracias a Dios, tenemos varios ministerios y el ministerio no tiene que estar desconectado los unos con los otros.
Ministerio de mujeres, de niños, de adultos, de líderes, de jóvenes y todos, las benevolencias y todo, tienen que estar conectadas porque todos cumplimos un mismo propósito, que es adorar, servir, evangelizar y discipular. Esos son los 4 propósitos que tenemos que cumplirlas. Entonces, todas esas tienen que estar conectadas y todos nosotros tenemos que tener un compromiso con la obra de Dios. Un compromiso de crecer y de avanzar. Porque una iglesia inmadura es simplemente, ok, estoy por cierto momento, no me gustó, salgo, dejo, luego vuelvo. Entonces, creo que como iglesia tenemos que ser comprometidos con Dios. Este año seamos de esa iglesia. La iglesia que camina es aquella que está comprometida con la obra de Dios. Dice también, una iglesia madura no se detiene ante las dificultades, sino que camina con perseverancia. Hay una alabanza que dice, la iglesia en medio de las pruebas sigue caminando, sigue avanzando y nadie lo detiene. Es una alabanza muy bonita. Es una alabanza que debe demostrar esa verdad. Una iglesia madura es aquello que no se estanca por diferentes dificultades, sino que al contrario camina con perseverancia. El compromiso no es solamente con los ministerios, el compromiso es con Dios. Y Dios honra la fidelidad del pueblo. De aquí que terminemos a diciembre, tenemos que ser una iglesia que tratemos de cumplir todos estos propósitos. Y no solamente es de un año. Recordemos que para ser maduros espiritualmente es un proceso constante. Pero cada año tenemos que hacer un trabajo constante de hacer mejorías en nuestras vidas. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que tener una iglesia que camina, tiene que ser aquella que tiene visión, tiene unidad, tiene frutos y es comprometida. Iniciamos este año, hermanos, con estas 4 cosas. Sabiendo lo que hacemos, todos unidos, dando frutos y todos comprometidos. Comprometámonos con Dios, con su obra. La mies es mucha, dice, los obreros son pocos. Pero yo veo aquí una iglesia, unos hermanos, unos jóvenes, adultos, comprometidos con la obra de Dios. Yo no veo aquí una iglesia estancada. Yo veo aquí una iglesia que está dispuesta a caminar. Yo veo aquí hermanos dispuestos a comprometerse con la obra de Dios. Yo veo a jóvenes dispuestos a comprometerse con la obra de Dios. Yo veo una iglesia que dice, este año queremos caminar, no como individuos, sino como equipo, como iglesia. Yo veo aquí hermanos en los cuales dice, este año quiero trabajar para el Señor, no buscando mi honra, sino que buscando la honra de Dios. Yo veo una iglesia que dice, hay mucho trabajo afuera, pero también hay un trabajo aquí dentro que necesitamos ser cubiertos, necesitamos trabajar. El trabajo se hace mutuamente como iglesia, como equipo, y tenemos que buscar siempre ese camino. Así que hermanos, no somos una iglesia que estamos solamente aquí por sentar, tenemos una visión clara que no es la nuestra. No venimos aquí el predicador o alguien a establecer la visión que él tiene, no. Venimos como iglesia de Cristo a mostrar la visión que tiene Dios para la iglesia. Venimos aquí a trabajar en unidad, no solamente un individuo. Venimos aquí a que todos generemos frutos y que todos estemos comprometidos. Conclusión, ser una iglesia que camina requiere de visión, unidad, fruto espiritual y compromiso constante. No podemos permitirnos ser una iglesia estancada, sino una iglesia que avanza hacia la meta que Cristo nos ha puesto. Este año, caminamos juntos como cuerpo de Cristo, siguiendo el llamado de Dios con corazones y manos dispuestas a trabajar. Hermanos, ahora les pregunto nuevamente como Pinky. Iglesia, ¿qué haremos este año? Ya tienen ustedes la respuesta. ¿Qué haremos este año? ¿Cada quien va a hacer las cosas por su cuenta? Claro que no. Vamos a ser una iglesia madura. Vamos a trabajar con propósito y vamos a ser comprometidos. Usted ya sabe, hermano. Usted no va a decir en el año, es que no sabía qué tengo que hacer. Es que no sé qué hacer en la iglesia.
No sé para qué me reúno. No sé para qué voy a la clase de jóvenes. No sé para qué voy a la clase de mujeres. No sé para qué me reúno los domingos. No sé para qué me reúno los jueves. Usted ya no tiene esa excusa, ya no tiene estas. Porque sabemos para qué nos reunimos. Porque hay un propósito del por medio. Y si nos reunimos no es como para reunirnos solamente por costumbre, sino que nos reunimos porque queremos ser una iglesia madura. Nos reunimos porque queremos crecer espiritualmente, porque tenemos ya un propósito establecido y es eso lo que tenemos que cumplir. Hermanos, la invitación está hecha en que todo este año usted y yo como iglesia sepamos lo que vamos a hacer. Y si nos olvidamos en el transcurso del camino, aquí estamos para seguirnos recordando para qué estamos como iglesia. Hagamos un impacto, un cambio y que este 2025 caminemos de la mano de Dios haciendo las obras de nuestro Padre. No solamente obras nuestras, sino que las obras que se nos ha encomendado a todos nosotros. Que este año sea honrar y glorificar a nuestro Padre. Quiero invitarles a que todos nos pongamos de pie y podamos acercarnos a nuestro Padre y que como iglesia seamos dirigidas y guiadas por su propósito. Oremos. Amado Padre, llegamos ante tu divina presencia reconociéndote que tú eres aquel que siempre nos guías, nos proteges y nos muestras el camino por el que debemos andar, Señor. Hoy nos presentamos en este primer día de la semana, el primer domingo de 2025, queriendo como iglesia, Señor, saber hacia dónde nos dirigimos, Señor. Queremos tener la visión clara y tú nos has demostrado cuál es esa visión y ese propósito por lo cual estamos como iglesia. Te pedimos, Señor, que podamos trabajar en unidad, que todos nosotros podamos empezar a dar frutos y que todos nosotros nos podamos comprometer con tu obra, Señor. Bendice a todos los hermanos, a todos quienes estamos aquí, a toda la iglesia de Cristo, para que podamos cumplir con esos propósitos. Que dejemos el egoísmo, las envidias, los rencores, todo de un lado, Señor. Y que es momento ahora de unirnos para trabajar en tu obra, Señor. Que es momento de comprometernos, que no solamente es compromiso con los hombres, sino que el compromiso es contigo. Sabemos que en el transcurso podemos tener decepciones, desánimo, por muchas razones, Señor. Pero queremos ser una iglesia madura que a pesar de todo esto, nosotros sigamos caminando, Señor. Bendice esta iglesia de Cristo para que podamos ser una iglesia que camina. Una iglesia que no se estanca, una iglesia que constantemente está avanzando. Y no queremos avanzar sin tu protección, sin tu dirección. Amadas, Señor, te pedimos que como iglesia podamos transitar por el camino correcto, Señor. Y me dice, Señor, a cada uno de los hermanos en diferentes sueños, propósitos que tengan para esta meta, para llegar hacia la meta, Señor, tú puedas dirigir y guiarlos, Señor. De eso te lo pedimos como iglesia en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.